Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a pedir dos mensajes, tanto de los ángeles del amor como también de los arcángeles. Y empezamos, cariño, con mucha fe. Gracias por tu apoyo, Virgo, de corazón. Por favor, si pudieras ver lo que es los comerciales completos o la lectura completa, me ayudas mucho para que el canal siga creciendo. Nos dicen, libera tu espacio, el arcángel Jofiel, libérate de embrollos, aclara la energía a tu alrededor y recurre lo que es al Feng Shui. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro, cariño. Mira, te voy a decir lo que yo siento con estas cartas. A mí lo que me están diciendo los ángeles, quizás de repente has estado con una etapa en la cual vives de recuerdos. A lo mejor me dice Richard, me cuesta olvidar a una persona, me cuesta soltar a una persona. Siento que hay una energía que se aproxima a tu vida, no es el pasado, un nuevo amor, me dicen. Pero mientras que tú no superes ese bloqueo de estar recordando a alguien del pasado, pues simplemente ese nuevo amor se puede estropear, cariño. ¿Por qué te complicas la vida? Me dicen Virgo. Habiendo tantos hombres, habiendo tantas mujeres que te están esperando, cariño. Siento también, Virgo, que a lo mejor me dice Richard, lo que me está pasando en estos momentos es que he descubierto una verdad. A lo mejor has descubierto que el ser amado, la persona que tanto tú habías sacrificado, habías dado todo por él o por ella, te acaba de traicionar. Has descubierto algo negativo. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? ¿Qué me dicen los arcángeles? Libérate de embrollos, cariño. Si ese amor te ha traicionado, si ese amor no te da tu lugar, o esta persona siempre está bajando tu autoestima, ¿qué esperas para alejarlo de tu vida? Cariño, ¿acaso tú crees que es el único hombre o la única mujer de tu vida? Va a llegar lo que es un nuevo amor. A mí me están hablando de nuevos amores. No te prestes a las discusiones o no te prestes de repente a relaciones tóxicas, porque esto lo único que hace es confundirte, lo único que hace es bajar tu autoestima. Un nuevo amor se aproxima en tu vida, solteros y solteras también. Un nuevo amor se aproxima a tu vida. No tengas de repente esa energía de decir, Richard, jamás va a llegar ese amor, jamás va a llegar esa persona. Me siento solo, me siento sola. No dejes que la inseguridad te envuelva en esa energía negativa, porque el amor está rondando tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, ¿qué nos dicen? Signos. A ver. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Cáncer, Libra, Capricornio, Escorpio, uno más y Leo. Te enseño aquí las cartas. Vamos a continuar con la lectura. A ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Arcano para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver. Siento ese Libra muy fuerte para ti. Tú ve tomando lo que es tuyo. A ver. Me sale aquí la carta del loco. Y tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos. Tenemos la carta del 2 de espadas. La carta del 7 de bastos. Y tenemos aquí la carta del 9 de pentáculos. Y debajo tengo la carta de la reina de copas. Te lo enseño, ¿vale, cariño? Yo lo que estoy viendo aquí, ¿no será, Virgo, que a lo mejor tienes que centrarte ya o simplemente ser más observador o observadora? Porque la carta del loco está en primera línea y no está siguiendo la lectura. Y detrás tengo lo que es la carta de la reina de pentáculos, ¿vale? Voy a dejar esta carta, que es la carta guía. A mí me dice, hay una oportunidad que viene en tu vida. Hay una persona que viene a tu vida, pero te noto un poco distraído o distraída, o estás muy centrada de repente en los problemas que puedas tener
con la relación actual o situaciones del pasado. ¿Vale, cariño? Y entonces me dice, esta oportunidad que te llega te va a traer lo que es la abundancia, la felicidad, el amor. Puede ser que a lo mejor de repente también la persona que tú vas a conocer también está saliendo de una situación tormentosa, o ha tenido lo que es un fracaso familiar, o es divorciado o divorciada. Pero sin embargo me dicen, tú tienes que ser justo en esto. Todos tenemos un pasado, cariño, todos. ¿Quién te dice a ti que esta persona tuvo que pasar también ese mal momento? Al igual como tú tenías expectativas o tienes expectativas para una relación verdadera, esta persona también lo tuvo en su momento. Y esto no quiere decir que porque tuvo un fracaso, sea el malo o la mala de la historia. Porque a mí me dicen, tienes que ser justo ahora. Deja a un lado los conflictos, deja a un lado de repente los bloqueos. No trates de ser Dios, juzgando a los demás o diciendo, Richard, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi alrededor? ¿Qué va a decir mi padre, mi madre? ¿Vale? No trates de juzgar, trata de ser justo. Porque yo veo que con esta persona, estés soltero, soltera, te estés divorciando, la energía que va a llegar, te va a traer lo que tú tanto has estado deseando, cariño. El amor, la tranquilidad, la estabilidad. Pero tienes que tomar esa decisión. Porque ¿de qué sirve, cariño, de que yo te diga, te llega un nuevo amor? Pero si no te doy el mensaje de que a lo mejor sea una energía muy diferente a lo que tú esperabas. ¿Vale? Porque siento que esta persona a ti te ofrece lo que es felicidad, te ofrece lo que es compañía. Solteros y solteras, los que se están separando también. O hay una persona que a lo mejor de repente me dice, Richard, tengo mi pareja, pero yo no soy feliz con él o con ella. Entonces no sé qué hacer. Me hablan también, no te compliques. Toma una decisión, nos dicen. Toma una decisión y apuesta por tu felicidad. Porque aquí me dicen, no te compliques y toma una decisión, cariño. Toma una decisión, nos dicen. La felicidad está rondando tu casa. La felicidad está rondando tu hogar. Solo es cuestión que tú sepas ver. Porque hay algo bueno que te espera, cariño. Si tú me dices, Richard, lo que pasa es que no puedo sacarme de la mente a una persona. Tienes que tratar de empezar a hacer filtros, cariño. Tienes que sanar, ¿vale? No puedes continuar siempre recordando lo que fue, lo que pudo ser y lo que será con esta persona que no te corresponde, que no es para ti, ¿vale? Muy bien, por eso nos hablan, no te compliques, toma esa decisión, avanza ya. Vamos a ver, te voy a dar lo que es iniciales. ¿Qué nos quieren decir? A ver, iniciales. A ver. Vamos a ver, iniciales. Me sale la letra B, te lo enseño. La letra J, la letra M o W, la letra P, la letra N, la letra U, la letra W me salió, la letra G. Muy bien, vamos a continuar con la lectura, cariño. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen el tarot de la New. Vamos a ver. No, perdón, el tarot elemental. Si me ha llevado hasta ahí, voy a hacer con el tarot elemental, ¿vale? Si me ha llevado, es por algo. A ver. Tenemos aquí lo que es la carta del 6 de oros. Yo veo, siento un Géminis, no sé por qué, Virgo, siento un Géminis. Yo veo que inclusive tú vas a recuperar algo, cariño, algo que has estado esperando, por justicia nos dicen. Si estás de repente en un trámite legal, por eso nos dicen, libérate de embrollos. Si estás en una discusión, si estás en un lío, a mí me dice que te van a dar lo que es tuyo. Vas a recuperar algo, ¿vale? Vas a recuperar algo. Vas a estar muy entusiasmado, muy entusiasmada también. El otro punto que te puedo dar, quizá de repente vas a recibir atención de la persona que tú creías que era imposible. Esto puede estar vinculado también para solteros y solteras, porque nos dicen, hay una recompensa de un deseo que tú has estado buscando y nos hablan por justicia. O si estás en un trámite legal, vas a recibir lo que es tuyo, por justicia, me dice. Por justicia. Tenemos aquí la carta del Rey de Bastos y tenemos aquí la carta, perdón, del Rey de Espadas.
con la carta del 5 de oros. Siento que esto no le va a agradar al resto, especialmente si tú de repente estás con un conflicto en la parte legal, no lo va a agradar, cariño. No. Veo que esta persona va a intentar por todos los medios, va a intentar quitarte lo que es tuyo. Va a intentar de repente hacerte sentir mal, porque mira, si estás en un trámite legal, con la persona con la cual tú tuviste una relación, me dicen, la justicia te va a dar lo que es tuyo, pero esta persona quizás va a recurrir otra vez. Va a decir, no, juez, no, yo no estoy de acuerdo, vuelvo a hacer otra vez lo que es la justicia. Vuelvo a retomar otra vez lo que es el caso. No va a estar conforme, cariño, no. Yo creo que inclusive te va a decir, ah, sí, perfecto, muy bien. Pues entonces te voy a quitar esto, pues entonces no vas a ver a los hijos, te voy a poner la vida de cuadrito porque a lo mejor también eres hombre, eres varón y tienes un problema con una chica. Y entonces la chica a lo mejor te está pidiendo una pensión y tú no lo das como tú quieres. Puede ser, o viceversa, ¿vale? Porque veo, cariño, que va a tratar de buscar los 5 pies al gato, ¿vale? Si tienes problemas legales. Pero te vuelvo a decir, la justicia sale a tu favor, cariño. La justicia sale a tu favor. Hay un grupo de ustedes que me dicen aquí, sí, es que lo tenía en mi mente. ¡Uy, qué chulo! Este vaso está precioso. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo lo que estoy esperando es que este individuo o esta individua me dé el divorcio para poder empezar mi nueva historia, mi nuevo amor. Para muchos de vosotros es esto, pero esta persona, cariño, no acepta, no te quiere dar el divorcio, no quiere que tú seas feliz, pero el cambio está, ¿vale? Ya sea por las buenas, por las malas, él puede alargar todo lo que quiera, ¿vale? Porque está en su derecho, o ella puede alargar todo el trámite que quiera, pero el cambio está en camino. Tú tienes que cambiar, Virgo, siento un Piscis, tú tienes que cambiar. Te van a dar el divorcio, o por las buenas o por las malas, y vas a empezar tu historia de amor, nos dicen aquí. Empiezas tu historia de amor, o por las buenas o por las malas, te tiene que dar el divorcio. Virgo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, voy a cambiar ahora sí de mazo. Vamos a cambiar de mazo. A ver, déjame ordenar esto aquí. Las cartas guías lo voy a dejar, ¿vale? Las cartas guías yo lo dejo. A ver, ¿qué nos dicen? Vamos a ver qué nos dicen. El tarot de la New, ahora sí. Tenemos aquí la carta del que nos hablan de la estrella. Sí, es la estrella, está en inglés. Mi inglés no es muy bueno, lo siento, cariño. El hilo de la vida me están diciendo. El hilo de la vida. Por eso te decía, y mira, cariño, te voy a advertir algo, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 2 de bastos. Del 2 de bastos. ¿Sabes qué me dice también? Escucha bien lo que te voy a decir. Yo veo que el hilo de la vida, yo veo que hay una persona que se encargó de separarte. Hubo magia, ¿vale? Para algunos de vosotros, no para todos. Yo veo que inclusive tú has llegado hasta este punto de divorcio, porque cariño, las cosas como son. Tú para estar con esta persona ha debido de existir amor en el principio. Pero mira, influyó a alguien, cariño, influyó a alguien para que vosotros se separen. ¿Ves esta bruja o este brujo? A ver que se mire bien. Que tiene lo que es en su mano una calavera. La cabeza de una calavera, el hilo de la vida. ¿No será, Virgo, que a lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasó es que yo estuve con una persona, pero tenía su ex. Todo marchaba bien, pero a mí su ex me la juró y me lo conjuró, que jamás iba a ser feliz con él o con ella. Y al final lo logró, cariño. Por eso que también hay un grupo de ustedes que ahora están en esta separación. Al final le logró. Y mira, está mirando lo que es en la distancia, porque tenemos aquí la carta del caballero de pentáculos. Sea él o ella, ¿vale? Da igual. Mira la distancia. Si tú te das cuenta en esta carta, al fondo hay una casa, hay un hogar, pero es rojo. Entonces, se dice que se aproximan tormentas. Se aproxima de repente lo que es un dolor. Esta persona está observando cómo tú, Virgo, siento un Piscis, cómo tú te divorcias del amor de su vida, porque jamás renunció.
Jamás renunció a ese amor y te lo juró, Virgo, ¿vale? Te lo juró. Te lo juró y te dijo, tú jamás vas a ser feliz. Y lo ha cumplido, cariño. Por eso que hay muchos de vosotros que se están divorciando. ¿Ves? Me sale mucha brujería, cariño. Mira, la carta del 3 también. Del 3 de espadas. Me sale mucha brujería, cariño. Demasiado. ¿Ves esta mujer? Tiene en cada mano una calavera. Sí, un bastón también. Tiene una espada en cada mano. Tiene una calavera. Fíjate muy bien. A ver si se mira bien. Tiene una calavera en la mano, cariño. Al igual que esta persona, mira. Al igual que esta persona, cariño. Tiene calaveras en su mano. Entonces nos dicen, está disfrutando, está sonriendo. Está sonriendo. Pero ¿sabes qué pasa, cariño? Veo que lo hizo por capricho. Veo que tampoco lo quiere a él ni a ella. Lo hizo por capricho, Virgo. Porque tampoco va a estar ni con él ni con ella. Lo hizo por capricho. Lo hizo porque te lo había jurado. Porque es una persona mala. O malo también. Te lo dijo, te lo voy a hacer, Virgo. Te lo dijo, cariño. Y lo ha cumplido, ¿vale? Vamos a ver, respuesta. En el tarot egipcio. Vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta. 7 segundos o algo, ¿vale? Qué fuerte. ¿Cómo puede ver gente tan mala, no? Te la juró y lo hizo. Lo hizo, dijo. Tú no vas a ser feliz, te lo dijo, cariño. Y lo ha cumplido. Esas son las energías, porque te doy información. Voy a comer un caramelo. A ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la emperatriz es un sí, me sale un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de loco es un no, pero me dicen todo puede pasar aquí, todo puede cambiar. Para aquellos que han elegido la opción 3. La carta del mundo es un sí, rotundo. Me ha reafirmado 2 veces Virgo, cariño. No estarás lidiando con un Virgo. Me ha reafirmado 2 veces Virgo. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, ¿vale? A ver. Tenemos aquí la carta del rey de espadas. No sé por qué antes de sacar iba a decir reina. Puede ser que estás lidiando con una mujer aquí. Tómalo de una forma general. Veo que se ha roto el contacto, la comunicación, o estás bloqueado o bloqueada por cualquier rey. Veo que esta persona lleva en su mente un recuerdo negativo o hay una persona que lo hace recordar. ¿No será que a lo mejor de repente inclusive tiene algún tipo de foto de prueba? Puede ser, ¿vale? Siento que a lo mejor me dice Richard, como que últimamente lo recuerdo, lo añoro, lo extraño, porque hay un búho aquí, fíjate. Hay un búho, hay una conexión. Puede ser Virgo, puede ser que esta persona también utiliza magia. Por eso que tú lo sueñas, tú lo recuerdas. Tranquilamente esta persona vive en un lugar donde hay mucha altura, me dice. Porque veo como cordillera. O actualmente donde está hace frío. Hace frío. Cabello largo, canoso, delgado, delgada. Puede ser mayor de 40 años. ¿Sí? Le gusta vestirse de una manera sport. Le encantan las botas, te lo puedo decir. Tiene un deseo contigo. O esta persona de repente aún te desea, aún te piensa. Tenemos aquí la carta del 4 de espadas. El hilo de la vida siempre me sale. Creo que a lo mejor de repente con la persona con la cual tú has roto el contacto, la comunicación, esta persona aún tiene esperanza o se ha dado cuenta que entre vosotros dos está el hilo de la vida, el amor entre vosotros dos. Puede ser que la persona de tu interés teletrabaja desde casa, porque veo muchas líneas, que puede ser líneas de tensión, puede ser de repente lo que es el internet, teléfono, etcétera, etcétera. Puede ser que a lo mejor de repente la persona de tu interés también, aparte de teletrabajar desde casa, sea un trabajo familiar o tenga un trabajo relacionado con la familia o simplemente su trabajo, aunque no teletrabaje desde casa, trabaja con la familia. Muchos de ellos o de ellas también son de piel blanca, algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje, cabello negro, un grupo, y otro grupo tiene lo que es el cabello castaño o rubio.
Muchos de ellas o de ellos trabajan también algo relacionado con la belleza. Puede ser que trabaje lo que es en un centro comercial, vendiendo ropas, maquillaje, algo con la belleza, accesorios, o puede ser tu jefe o tu jefa. Muchos de ustedes también están lidiando con otro Virgo, me dice. Posiblemente esta persona de repente también trabaja algo relacionado con la cosmetología, se llama, ¿no? Peluqueros, peluqueras también. Muy bien, vamos a ver. La carta de la luna. Hay un grupo de vosotros que está lidiando con un cáncer. En estos momentos, de repente, lo que más te importa es la tranquilidad o la felicidad de tu familia o de tu hogar. O tienes problemas legales con esta persona, ¿vale? Y puede ser que está vinculado con la familia, con el hogar. Vamos a continuar. Tenemos aquí la carta del 4 de oros. Tranquilamente, de repente, vosotros dos han invertido en el mismo trabajo, en el mismo negocio. Puede ser que la persona de tu interés sea de piel trigueña o trigueño, cabello largo, se hacen un moño, una coleta, lo que sea. Actualmente, donde está esta persona, hace mucho calor. Veo que es una costa o un lugar árido. No crece casi plantas. Y si hay plantas, es de una manera de un regado artificial. No llueve mucho, en pocas palabras. Veo que esta persona de repente trabaja en un negocio familiar, que me lo ha dicho, un restaurante, un bar, o quizá de repente en hoteles, o recauda fondos también. Puede ser que trabaje en el municipio, en el ayuntamiento, municipalidad, como tú lo llames, algo relacionado con el Estado también. Te enseño las cartitas, cariño. Vamos a ver. Aquí están las cartas. Vamos a ver, ¿qué más me dice? La carta de la emperatriz y tenemos la carta del juicio. Muchos de vosotros, de repente la separación con la persona de tu interés es porque son padres o madres, o muchos de ustedes van a ser padres o madres. Se aproxima un nacimiento, o están esperando lo que es el nacimiento. Se aproxima ese nacimiento en esta semana, o desde que tú mires la lectura, cariño, ¿vale? Se aproxima un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, un nuevo ser, una oportunidad de ser feliz, una oportunidad de volver a reconquistar la familia o retomar el contacto con la familia si tú lo quieres. ¿Vale, Virgo? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Te me cuidas. Recuerda que eres una persona importante. Hasta la vista y suerte.